Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más. Y bueno, hoy sí me estoy tomando un cafecito porque el día está feo, se puso negro, un aguacero que llovían hasta pescados, como dice mi esposa. Pero aquí estamos al pie del cañón. Hoy vamos a hablarles de una palabra la cual hemos titulado ¿Qué camino tomar? Así que hoy vamos a hablar acerca de la obediencia y la desobediencia. Y quiero empezar primeramente con este proverbio. Vamos a hablar de Proverbios 10:17. Proverbios 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la represión, yerra. Y busqué este mismo Proverbios en la traducción o en la nueva traducción viviente y dice, los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán, o sea que se saldrán del camino. Y vamos a tocar tres puntos para que podamos entender hacia dónde los quiero llevar hoy. El primer punto, la senda que forma el carácter. Y quiero regalarles una perla para que si tú estás ahí y tienes un lapicero, escríbelo porque vamos a hablar de muchos versículos hoy. Mira, recuerda que la instrucción que abrazas determina el camino que construyes. Así es. Recuerda que la instrucción que abrazas determina el camino que construyes. Y cuando yo pienso y medito en este proverbio, puedo ver dos cosas, la obediencia y la desobediencia. La bendición que trae el ser obediente, pero las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, guardar la instrucción, el consejo, los mantiene por el camino correcto, el camino de la vida. Pero lo contrario, desobedecer, obviamente nos saca y nos aleja de ese camino el cual el Señor nos ha dado. Creo que vayamos entendiendo el por qué es importante este versículo y cómo lo aplicamos nosotros para nuestro diario vivir. ¿Tú sabes lo que sucede cuando escuchamos la voz de Dios y somos obedientes a ella? Pues obviamente vamos a estar en ese camino y no nos vamos a alejar del camino. Ahora, el camino puede ser difícil, se puede tornar pedregoso, lleno de huecos, lleno de lodo, de barro, con precipicios a los lados y uno se puede asustar. Yo me acuerdo mucho que hace mucho tiempo estábamos en Colombia, íbamos a ir rafting, a tirarnos por un río. Obviamente había que subir por un camino para poder llegar hacia arriba para podernos lanzar por el río. Y andábamos en un jeep y ese camino era pero feo y uno miraba así para un lado y se veía ese precipicio y yo decía, Dios mío, aquí me voy a morir. Así son muchas veces los caminos en nuestra vida, llenos de obstáculos, cosas peligrosas, pero si tú te concentras, cuando te des cuenta, vas a salir otra vez a la carretera pavimentada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes, no devolvernos, no intentar buscar atajos, sino confiar en el Señor. Esto tiene que ver mucho con la fe, recuerda, porque tenemos que creer y confiar en el Señor. La pregunta es, ¿qué es lo que nos mantiene firme? Pues, ¿qué tal si vamos a la palabra? Mira lo que nos dice Josué 1.8. Josué 1.8, esto es la insignia de todo creyente, de todo aquel que confía en el Señor y cree en el Señor. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás y harás conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, aquí no dice, algunas cosas te van a salir bien, dice que todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando meditamos en la palabra, cuando aceptamos la corrupción. Y esto es justo lo que ocurre cuando nosotros guardamos esa instrucción, pero también cuando guardamos la represión. El problema de la represión es que incomoda. A nadie le gusta que lo corrijan. Quizás estamos acostumbrados a escuchar o a leer los versículos bonitos que nos hablan de cómo somos hijos de Dios, cómo el Señor nos va a prosperar, cómo vamos a ver cómo el Señor nos cuida y todos esos versículos y promesas de la Biblia que gracias a Dios están ahí para ayudarnos. Pero ¿qué hay de la corrección? ¿Qué hay cuando la Biblia nos dice, hey, no hagas esto? ¿Qué tal cuando nos dice, estás en pecado, no seas borracho, no cometas adulterio, no digas mentiras, perdona, que estás haciendo mal? A veces no nos gusta eso, entonces como nos incomoda, nos es más fácil voltear la página, ¿verdad? Pero no. Ustedes se acuerdan, a lo mejor dicho,
quizás los que estén entre los 50 años o pasaditos los 50 como yo, se van a acordar de esto cuando nuestros padres nos iban a castigar y venían con la correa aquí en el cuello o en la mano. ¿Se acuerdan esa frase que ellos le decían a uno? Mijo, esto me va a doler más a mí que a usted. Y uno decía, pues si le va a doler tanto a usted, ¿para qué me va a pegar? Y así decía. Ahora, los padres nos decían a nosotros eso, pero imagínate lo que Dios nos dice a nosotros, porque es que Dios también nos habla de la misma manera. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 12, versículo 6. Y la voy a dividir en dos, porque aquí vamos a escuchar algo que nos va a sorprender mucho. Hebreos 12, 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Ah, bueno, sí, eso es normal. El Señor a quien ama disciplina, la disciplina nos ayuda, nos corrige, nos endereza. Pero mira lo que continúa diciendo, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo así? O sea, azotar, esa palabra es dura, es difícil. Tú sabes que al Señor Jesucristo lo azotaron antes de crucificarlo. Los discípulos fueron azotados también y castigados. Entonces, cuando uno le dicen la palabra azota, es como que fuerte, como que lo golpean a uno duro, ¿verdad? Ahora, el Señor no nos azota tirándonos contra la pared ni dándonos látigo, pero nos corrige a veces de una manera que tenemos que entender que estamos absolutamente equivocados o alejados del camino. Ahora, ¿tú sabes para qué nos disciplina Dios? Para forjar nuestro carácter. ¿Quieres la bendición? Entonces acepta la represión y la corrección, porque eso nos ayuda a crecer. Si nosotros escuchamos un consejo, podemos salir adelante en nuestro caminar. Pero, ¿qué sucede cuando ignoramos la represión? Cuando decimos, yo no necesito consejos, me lleno de orgullo, de altivez, yo no necesito que nadie me ayude, yo puedo por sí solo, yo no necesito que nadie me venga a decir las cosas, no necesito escuchar nada de nadie, yo sé hacer las cosas solo. Cuando yo termino de hacer esas cosas o cuando yo digo esas cosas, estoy dejando que sea el orgullo el que tome el control de mi vida. Y no debe ser así. Si yo vengo al Señor buscando una promesa, una buena palabra, cuando el Señor me confronte con su palabra y me diga que estás mal, yo tengo que aceptar esa corrección. A veces el Señor usa personas para ser corregidos. Y lo primero que se nos ocurre decir a nosotros es, ¿quién lo puso a usted por juez? ¿Quién es usted para venir a juzgar? En vez de decir, hombre, quizás esta persona tiene razón. De repente yo estoy equivocado. Pero no, se nos sale el orgullo. No, usted no tiene nada que decirme a mí. O es que usted se cree mejor que yo. Y hasta le recitamos versículos, hermano. Antes de ver la página en el ojo ajeno, primero sáquese la viga en el suyo. Cuando en vez de decir, gracias por la corrección, déjame, voy a revisarme, tengo que revisarme. De hecho, David sabía de ello, porque es que cuando le venimos al Señor y confiamos en el Señor, nosotros le pedimos que nos hable, porque recuerda una cosa, la obediencia preserva, pero la desobediencia nos expone. ¿A qué? Al pecado. ¿Quién es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Satanás. ¿Quién es el que nos señala y nos acusa? ¿A quién se le llama el acusador? A Satanás. Que cuando estamos nosotros equivocados, ahí va a decir, mire, si ve, ahí está Julián, véalo, ahí está otra vez, mire, otra vez lo volvió a hacer. Y sí, Jesús murió por nuestros pecados y nos perdonó, pero también nosotros tenemos que aprender a entender cuando el Señor nos corrige. Decirle al Señor, míranos, examínanos. David lo dijo en su salmo. En el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué le está diciendo David? Señor, mírame. Tú conoces mi corazón porque Dios nos mira en el corazón. Si estoy mal, corrígeme. Corrígeme para que yo esté en el camino eterno directo. Eso es lo que necesitamos nosotros, una corrección. El segundo punto que te quiero hablar es la influencia de un caminar obediente, porque ya hemos decidido, aceptado que el Señor nos va a revisar, nos va a corregir, ahora tenemos que caminar en esa obediencia. Y el peligro de caer en desobediencia es que podemos arrastrar a otras personas con nuestro mal ejemplo. Como padres de familia, nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos disciplina,
amor, responsabilidad, misericordia, buen trato hacia las personas. Imagínate si yo trato mal a mi esposa, si yo le grito a mi esposa, si yo le pego a mi esposa, si de mi boca salen palabras de maldición, pues ¿cómo van a crecer mis hijos? De la misma manera, yo los estoy llevando por el camino equivocado. Yo los estoy empujando a que ellos hagan cosas incorrectas. ¿Cómo yo le puedo decir a mi hijo con un cigarrillo en la mano que fumar es malo? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo que no tome cuando yo llego borracho a la casa? No podría, estoy haciendo todo lo correcto, es incoherente con lo que la Biblia me dice. Entonces, si yo quiero ser una persona de influencia, tengo que aprender a comportarme. Y para poder ser de la manera que quisiera estar con el Señor, pues yo tengo que ser obediente a la corrección, ¿verdad? Mira lo que nos dice Proverbio 4, versículo 18. Proverbio 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, no dice que el día es perfecto de una, sino que va de aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo no somos perfectos. Estamos en ese camino. Vamos caminando así. Mira, si nos damos cuenta o revisamos la historia, podemos ver cómo el pueblo de Israel cayó en ese error. Por la idolatría, terminó alejándose del camino de Dios. ¿Y sabes qué fue lo peor? Sus líderes llevaron el pueblo a destrucción. Mira lo que nos dice Jeremías en el capítulo 7, versículo 24. Jeremías 7:24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué hicieron ellos? Llevaron al pueblo a adorar falsos dioses, se pervirtieron, se enojaron, se alejaron del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Los castigó con azote. ¿Cómo así? ¿Les dio duro? ¿Les dio vara? No, simplemente permitió que el pueblo de Babilonia viniera y los llevara cautivos. A eso se refiere cuando el Señor castiga con azote. O sea, los pone a prueba, los pone en disciplina. Entonces, ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Fue una generación perversa que se alejó de Dios, vio y vivió en carne propia las consecuencias de la desobediencia. La pregunta es, ¿para qué ser nosotros desobedientes cuando tenemos una enseñanza, un libro que nos dice cómo comportarnos, una guía que nos dice cómo obrar? Y tú y yo tenemos una responsabilidad para con nuestras personas, nuestra familia, nuestros hijos, las personas a nuestro alrededor. ¿Cómo nos comportamos delante de ellos? ¿Qué es lo que nosotros estamos influyendo en ellos? ¿Sabes? Hace un tiempo nuestro pastor nos enseñó algo que se me quedó grabado. Él nos decía que nosotros somos transformadores de ambiente. Y así es, transformadores de ambiente. Pero la pregunta es, ¿transformamos para bien o transformamos para mal? Tenemos que tener mucho cuidado con la forma en cómo nos comportamos. Eso es importante para nuestro diario vivir. Yo quiero ser una persona transformadora de ambientes en lo bueno. Y esto me lleva a la tercera pregunta o el tercer punto. Perseverar en la corrección que transforma. Así es, perseverar en la corrección que transforma. Y aquí te traigo otra perla. La corrección aceptada hoy es la madurez manifestada mañana. O sea, si tú aceptas que seas ser corregido ahorita y tú cambias tu manera y te comportas, el día de mañana eres una persona diferente y lo que tú vas a hacer, como ya fuiste corregido, enderezamos el camino, vamos a influenciar de buena manera a los demás. Nuestra vida como creyentes no se define en un solo acto lejano de obediencia. No quiere decir que porque yo hice algo bueno en toda mi vida, ya, coroné como se dice. No, eso es algo de nuestro diario vivir, eso tiene que ser permanente todo el tiempo. Caminar en obediencia no es, hoy como que voy a ser obediente, pero el fin de semana me desordeno. No, la obediencia debe ser continua. Nuestra obligación como creyentes, como hijos de Dios, es ser continuos en un buen vivir, una buena manera de comportarnos, de influenciar a los demás. Mira, nada de lo que sucede en nuestra vida es por accidente. Dios está en control de todas las cosas. Dios permite todas las cosas. Hay un propósito en cada cosa que nosotros vivimos y Dios permite esas cosas para forjar nuestro carácter. Entonces, antes de que tú te sientas azarado en ese caminar
hacia dónde ir, primero piensa, hay bendición cuando somos obedientes, pero hay consecuencias cuando desobedecemos al Señor. Y ya para terminar, quiero dejarte con este versículo. Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, palabras más, palabras menos, mijito, a nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que le digan nada. Mira, a veces yo le digo a mi esposa, dime cómo están quedando las cosas, dime cómo está la palabra. Y empieza, no, pues no me gustó esto, pues no me gustó esto, cambia esto. Ah, que ya no me diga nada. Digo, entonces, ¿para qué pregunta que lo corrijan? A nadie le gusta la corrección. Pero cuando yo le digo, bueno, tú estás viendo desde allá, tú me puedes decir, acomódese el cuello, siéntese bien, haga una pausa. Entonces yo empiezo a aprender a corregir para más adelante poder hacerlo mejor. Igualmente nuestro diario vivir. El que nos corrige es el Señor. ¿Cómo? A través de su palabra, de su bendita palabra. Esta es la guía, este es el manual de nuestra vida. Este es el libro en el cual nosotros meditamos de noche y de día para que todo, absolutamente todo, nos salga bien, como les acabé de leer ahora. Si meditamos en este libro y hacemos conforme en él está escrito, todas las cosas nos van a salir bien. Así que hay dos caminos por tomar. O somos obedientes o somos desobedientes. Recuerda, hay bendición cuando somos obedientes. Hay consecuencias cuando somos desobedientes. Dios al que ama, disciplina, pero azota al que tiene por hijo. Así que hermano, hermana, amigos, pórtense bien para que no nos tengan que dar pau pau. Que el Señor me los bendiga. Comparte esta palabra para que sea de bendición para alguien más. Chao, chao. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.